Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Tenemos hoy noche de estudio. Estamos nosotros ubicados en el centro de la ciudad, 10 Main Street. Si usted quiere visitarnos, esta es la oportunidad para que usted aprenda la sana doctrina, ¿verdad? Hoy tenemos un estudio muy importante, ¿verdad? Porque es una época que hoy mucha gente celebra el Halloween, celebra los muertos, ¿verdad? En otros países, que el Día de Muertos y todo eso, y vamos a ver, pero la gente se pregunta dónde se van los muertos, y hoy vamos a ver bíblicamente dónde se van los muertos, ¿verdad? Porque la gente por muchos años ha estudiado, ¿verdad? O ha tratado de comprender dónde se van los muertos, pero hay un lugar específico. La Biblia dice que hay un lugar debajo de la tierra donde se van los muertos, y hay otro lugar arriba en el tercer cielo donde se van otros. Pero ¿qué quiere decir muerte? Primeramente vamos a ver en nuestra Biblia qué significa muerte, ¿verdad? Muerte. Muerte significa separación. Separación. En este caso, ¿con quién? De Dios, ¿verdad? Muerte es cuando nosotros nos separamos de Dios. Porque por eso hay mucha gente muerto en vida, porque está separada de Dios, ¿verdad? Toda la gente que no cree en Dios, toda la gente que no ha sido transformada por Dios, no ha encontrado el verdadero Dios, no ha aceptado lo que hizo Jesús en la cruz, entonces sigue estando muerto. Quizás tenga un cuerpo físico, un alma, pero está muerto en vida. Así lo ve Dios, ¿verdad? Pero después de esta existencia biológica o física, va a haber una separación eterna. Entonces vamos a verlo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el infierno, las cosas debajo de la tierra, todo eso es mitología, pero no es mitología, no son leyendas ni cuentos, no, es 100% verídico, porque la Biblia lo respalda, ¿verdad? Y vamos a ver primeramente que muerte significa separación con Dios. Entonces sabemos que la muerte está establecida, y después dice en Hebreos viene el juicio, ¿verdad? Pero primeramente vamos a ver que nuestro cuerpo es como somos hechos a semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir a semejanza? Quiere decir que nosotros somos semejantes, no iguales. Jamás vamos a ser iguales a Dios. Entonces nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Está de color negro, ¿verdad? Tenemos una alma. ¿Por qué lo puse de rojo? Porque representa la sangre, ¿verdad? Porque en Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Y un espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas cuando nacen? Las personas cuando nacen con un espíritu muerto, al menos que durante su vida acepten lo que hizo Jesús en la cruz, y Dios reviva ese espíritu, y ese espíritu vaya al cielo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un creyente cree lo que Cristo hizo en la cruz? Por ejemplo, el creyente no tiene al espíritu, ¿verdad? Todos nacen así, como un balón de fútbol, ¿verdad? Ese es un balón de fútbol, una cámara, ¿verdad? Ese es el cuero, la cámara y el aire, ¿verdad? El aire es lo que simboliza el espíritu, ¿verdad? Entonces los creyentes nacemos así, sin aire, sin espíritu. ¿Por qué? Por el pecado original, y porque todos hemos pecado. Dice en la Biblia que no hay uno bueno ni uno solo, hemos pecado. Entonces cualquier gente que no tenga a Dios solamente tiene un cuerpo y un alma, y al momento de morir, el alma se tiene que ir a algún lugar, el cuerpo, dice la Biblia, que regresa a la tierra, al polvo, y el espíritu, si nunca lo tuvo, no se tiene que preocupar. Pero si usted ya está en Cristo Jesús, usted tiene el espíritu, ¿verdad? Entonces su espíritu vamos a ver en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver Efesios capítulo 2, abrimos nuestras Biblias, Efesios capítulo 2. Y la Biblia dice así en el versículo 2:6, dice: juntamente con él los resucitó, y asimismo los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Al momento que el creyente recibe a Cristo como Señor y Salvador, el espíritu que él estaba muerto se viene acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo con letras minúsculas, ¿verdad? Porque es el espíritu del ser humano. Y el Espíritu Santo entra dentro del creyente, ¿verdad? Entonces regresamos a ser a semejanza de Dios. Las personas que solamente tienen un cuerpo y un alma no son semejantes a Dios. La Biblia dice que somos semejantes al tercer hijo de Adán y Eva, de Sem, ¿verdad? Porque no tenemos espíritu. Entonces vemos que su cuerpo, dice la Biblia, que usted se va a ir al polvo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Tenemos cuerpo, alma y nacemos así, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra, ¿verdad? Dentro del creyente, ya un verdadero cristiano, porque hoy vamos a hablar de los cristianos y los que no son cristianos, a dónde se van los muertos, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchos niños, muchas personas, muchos jóvenes, muchos ancianos quieren saber, ¿verdad? O siempre ha estado esa duda, ¿dónde nos vamos a ir si nos morimos? ¿Nos vamos al cielo? ¿Nos vamos al infierno? ¿Nunca ha escuchado eso? Pues hoy lo va a escuchar, ¿verdad? Entonces, esto la gente no entiende, que cuando nosotros somos resucitados juntamente con Cristo, dice la Biblia que nuestro cuerpo queda circuncisado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo se va a ir al polvo. Entonces, cuando nosotros moramos en cristiano, el Espíritu Santo lo va a elevar y Dios le va a dar un nuevo cuerpo que se llama habitación celestial o casa celestial. Dios nos va a dar un cuerpo temporal hasta que nos dé un cuerpo glorioso el día de la redención. Entonces vemos que mucha gente dice, ¿y si tu cuerpo peca? Si tu cuerpo peca, pues se va a ir a la tierra de todas maneras. Acuérdense que el cielo no es para gente que no ha pecado, es gente que ha sido justificada, redimida. Entonces ese es para el creyente. El espíritu de nosotros se va a sentar al lado de Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Ese es el trono de Dios y nuestro espíritu va a estar sentado allá. ¿Qué hace nuestro espíritu arriba cuando nosotros recibimos, según Efesios 2:6, a Cristo como Señor y Salvador? Nos está apartando el lugar arriba, para que cuando un día nosotros partamos, nuestra alma suba y que encontremos nuestro espíritu y Dios nos dé otro cuerpo y ya vamos a estar completos otra vez, ¿verdad? Entonces eso es muy importante saber, porque ¿a dónde se van los muertos? Primera ley de la termodinámica dice que, primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Primera ley dice que la materia no se puede crear y no se puede desaparecer. Entonces, según la ciencia, su alma aquí, que la pusimos de rojo, ¿por qué la pusimos de rojo? Porque en su sangre está el alma, dice el nepash en hebreo. El nepash es el soplo de Dios, el nepash es su ser. Por eso usted cuando se corta y se desangra se muere, porque su alma se le salió. Entonces su alma, según los científicos, pesa 32 gramos. Entonces su alma tiene un peso, ¿verdad? Entonces, como la primera ley de la termodinámica dice que la materia no puede ser criada y no puede desaparecer, solamente pasa de un estado a otro. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Ponen ese ejemplo del agua muchos, que el agua puede ser sólido, líquido o gaseoso. Cuando se evapora se hace gas, ¿verdad? Cuando tú pones a hervir agua se hace gas, pero sigue siendo agua. El agua no desaparece, la materia no desaparece. Entonces, cuando tu alma muere, se tiene que ir a algún lugar. ¿Dónde se va tu alma? ¿Al cielo? O lo que muchos conocen como el infierno, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos
en el versículo 3 y 4, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos, dice dioses con D minúscula. Está hablando de los dioses que el hombre ha inventado, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra. ¿Por qué Dios dice que no te hagas imagen? ¿Por qué Dios te dice que no te hagas imagen de nada que esté en el cielo y nada que esté debajo de la tierra? Aquí está abajo de la tierra en la pizarra, este dibujo que hicimos. ¿Por qué dice Dios que no hagamos imagen de nada que está arriba en el cielo y debajo de la tierra? Porque obviamente existe un lugar dentro de la tierra del inframundo que Dios preparó para los ángeles caídos, que se llama infierno. Y también sabemos bíblicamente que había otro lugar llamado el seno de Abraham. Y también sabemos que bíblicamente hay otro lugar, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner de rojo, que se llama, ¿cómo? Lago de fuego, ¿verdad? Que es el lugar eterno para las almas que fueron separadas por una eternidad de Dios. Porque si usted no sabe, el infierno es temporal. Entonces, dice, no hagas imagen de nada que está arriba ni abajo, porque obviamente existe algo abajo, ¿verdad? Y vamos a hablar del infierno hoy también, infierno. Lo vamos a poner de rojo, ¿ah? Del infierno. Seguimos adelante, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que hay un lugar especial para los salvos. No dice que hay un lugar en el cielo para los buenos. Jamás la Biblia establece eso. Ponga mucha atención. La Biblia dice que hay un lugar especial para los salvos. ¿Quiénes fueron salvos? Los que fueron justificados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque usted va a encontrar gente que fue mala en el cielo. Simplemente creyó de todo corazón y Dios le empezó a transformar y Dios le hizo una nueva criatura y está en el cielo, ¿verdad? Ahí en el cielo usted va a encontrar rateros, prostitutas, pandilleros, ex pandilleros, ex prostitutas que Dios las transformó, como el ratero en la cruz, ¿verdad? Dios le dio una oportunidad y fue transformado con el poder de Dios, ¿verdad? Cuando morimos, ¿qué es lo primero que la gente hace? Nos hace un sepulcro y nos entierra, ¿verdad? 6 pies bajo tierra. La mitología es muy interesante, ¿verdad? Los griegos pensaron que había un lugar y estaban seguros que había un lugar en el inframundo, por eso la mitología es muy parecida a lo que dice la Biblia. De ahí salieron los griegos con sus dioses, los grandes titanes, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los ángeles caídos también tuvieron que intervenir en la creación, escogiendo mujeres para juntarse, no sexualmente porque los ángeles son anasexuales, sino interviniendo en su genética para crear gigantes y otras personas monstríferas que hubo en los pasados siglos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ni debajo de la tierra ni debajo de las aguas podemos hacer ídolos. Vamos a ver Job, ¿verdad? Job era una de las personas más sabias que había en el Antiguo Testamento, que reveló muchas cosas que la ciencia hoy las ve como lo que son, ¿verdad? Job, versículo 28, versículo 5, dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida como fuego. Entonces Job nos revela que debajo de la tierra hay ¿qué? ¿Qué dice? Fuego. La Biblia nos revela que el infierno tiene fuego, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros aprendamos el día de hoy. Entonces vamos a ver Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 nos dice lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Nos dice esa profecía de que toda rodilla se va a doblar, ¿verdad? Dice Filipenses 2:10, nos dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Que un día va a haber un juicio aquí, miren, ponga mucha atención, aquí va a ser el tribunal, después del milenio, el tribunal del trono blanco de Dios. Entonces Job nos dice que los que estén viviendo, toda rodilla se va a doblar. Los que están debajo de la tierra, toda rodilla se va a doblar. Los que están en el cielo, toda rodilla se va a doblar. ¿Por qué? Porque hay esos tres lugares. ¿Se fija? Hay cielo, los que están en la tierra y los que van a salir debajo de la tierra. Dice, toda rodilla se doblará. Entonces, si tú no aceptas a Cristo, entonces tú mueres y te vas al infierno un día cuando tú te presentes enfrente de Jesús, porque la Biblia dice que el juez va a ser Jesús, ¿verdad? Romanos 2:16 dice que Él va a ser el juez y nos va a juzgar a través del último evangelio. Toda rodilla se va a doblar. Aquí nadie en el infierno va a decir, yo no creía nada, yo era ateo, yo no creía en Dios. Tú te vas todos se van a arrodillar, todos se van a arrodillar. Romanos 2:16 dice que los secretos de los hombres un día serán juzgados, dice el apóstol Pablo, por mi evangelio, ¿verdad? Toda rodilla se doblará. Entonces, los científicos en la ciencia nos dicen que en el centro de la Tierra existe un núcleo. Yo cuando iba a la escuela me enseñaron que había un núcleo en la escuela, ¿verdad? Un núcleo lleno de fuego. ¿Y por qué dicen que hay un núcleo? Porque hay algo ardiente dentro de la Tierra, ¿verdad? Como lo dice Job. Y vamos a ver la historia de Lucas, ¿verdad? Que es una historia, no es una parábola, ¿verdad? En Lucas 16. Vamos a ver la historia que Jesús nos relata. ¿Sabía que Jesús es el personaje que habló más del infierno, que más que todos los profetas, más que todas las personas, más que el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habló más del infierno? Porque Él creó todo. ¿Y sabía que el infierno lo creó Dios? ¿Verdad? Y vamos adelante, vamos a ver Lucas 16, 19, ¿verdad? Vamos a empezar en el versículo 19. Y dice, el rico y Lázaro. Esta es una historia, no es una parábola. ¿Por qué? Porque cuando Jesús decía que era una parábola, Él decía, voy a contarles una parábola. Cuando decía, voy a contarles una historia, voy a contarles una historia. Porque mucha gente hoy en día considera estas palabras de Jesús como si fuera una parábola, cuando no la es, ¿verdad? Porque Él nos está dando personajes reales, personajes históricos en esta historia, ¿verdad? Y dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada banquete con esplendidez, y había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros que venían y le lamían las llagas. Se aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí Dios nos revela que aquí en el Antiguo Testamento, vamos a poner aquí Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, había un lugar para los muertos que se llamaba ¿cómo? Seno de Abraham, ¿verdad? Llevaron aquí, vamos aquí a poner el personaje aquí en a Lázaro, ¿va? A Lázaro. ¿Quién te lleva a esos lugares? Así mismo, usted cuando muera, también los ángeles los van a llevar al cielo. Son mensajeros de Dios, sirven para servir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, y en el infierno alzó sus... Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, ahí no dice Hades, ahí lo cambiaron los católicos. Porque lo pusieron la palabra, lo pusieron en griego a propósito, pero ahí dice en el infierno, o Seol, en el infierno.
alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces vio a Lázaro, este es Lázaro, ¿va? Lázaro, ¿va? Y vio también a quién? Abraham. En el seno de Abraham, ¿verdad? Porque, ¿qué estaban haciendo estas personas? ¿Por qué no se fueron estas personas, Abraham y Lázaro, que eran buenos, por qué no se fueron al cielo? Porque nadie se podía ir al cielo hasta que viniese el Mesías. ¿Se fijan? Nadie se podía ir al cielo hasta que viniese el Mesías. Entonces dice, entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta, ¿qué dice? Como dice Job, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y he aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden más allá para pasar acá. Entonces le dijo: te ruego que, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y que les testifiques, a fin que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Moisés y los profetas también, oigámoslos, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, entonces, ¿el rico dónde estaba? Ok, ahora cima, dice una cima, ¿verdad? En hebreo una cima puede ser tanto una cima así, un pico, como una cañada, ¿verdad? También en hebreo le dicen cima, como el cañón de Colorado, algo muy profundo. Dice, entre nosotros, entre el seno de Abraham y el infierno hay un barranco, un pozo, un gran cañón que no podemos pasar de un lado a otro, ¿verdad? Entonces vemos que hay un lugar. Entonces que vemos que nuestro Señor Jesucristo muriera. ¿Y cuándo iba a cambiar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir el Antiguo Testamento? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿qué tenía que cambiar? Tenía que haber la muerte del testiador. En Hebreos nos dice que tiene que haber la muerte del testiador para que haya un testamento, porque si no hay un muerto, no puede haber testamento, ¿verdad? Y eso es muy importante, nos dice en Hebreos 9. Entonces es muy importante que estas personas, todas las personas del Antiguo Testamento, se fueron aquí cuando estas partieron, cuando estas murieron. Todos los creyentes, como dice el hermano, todos los creyentes. Y porque todos los que no fueron creyentes se fueron como el rico, ¿a dónde? Al infierno. Entonces los dos se fueron al inframundo, ¿va? Debajo de la tierra. Los creyentes como los no creyentes, unos en el seno de Abraham y el otros en el infierno. Entonces yo le pregunto a usted, ¿el rico de qué nacionalidad era si reconoció a Abraham? ¿Judío? ¿Entonces los judíos se pueden ir al infierno? Claro que sí. ¿Se fija? Porque el mismo Jesús nos lo reveló. ¿Por qué cree que Jesús es la única persona que nos habló más del infierno? Porque Él lo creó. Jesús creó todas las cosas. Dios creó el infierno para que los ángeles caídos tuvieran como prisiones ahí, sufrieran. También creó el seno de Abraham. Entonces, ningún profeta, ninguna persona podía hablar más del infierno más que Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hizo y es donde se revela la ira de Dios. ¿Sabía que en el infierno es el lugar donde se revela la ira de Dios? Y un día se va a revelar en la tribulación, en la tierra, y un día va a ser un lugar eterno que se llamará lago de fuego, ¿verdad? Acuérdense, ¿quiénes se fueron al seno de Abraham? Todos los que cumplieron de una u otra manera la ley, ¿verdad? Nadie la cumplió, pero Dios tuvo misericordia de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque fueron hombres apegados a Dios. ¿Como quién? Como David, como Salomón, como Elías, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Cuando decimos infierno, es el lugar que Dios preparó para los ángeles caídos o también para el diablo o Lucifer, ¿verdad? Y
Esto es muy importante porque mucha gente se pregunta, ¿y si nos morimos, dónde nos vamos? Pues científicamente, si te ponen a ti en una báscula, en un hospital, cuando tú exhalas tu alma, porque no puedes exhalar ningún espíritu, porque tu espíritu ya está muerto si no tienes a Jesús. Cuando tú exhalas tu alma, pierdes 32 gramos. Si tú pesas 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, pierdes 32 gramos. Entonces a mí un estudiante en una universidad de México, ya sabe que ahí son muy sabelotodos, ¿verdad? Y me dijo, bueno, a ver, explíqueme, pastor, cuando alguien se muere, entonces pierde sus líquidos, sus gases y pierde 32 gramos. Le digo, entonces, un elefante, un perro los perdería y no los pierde cuando muere, porque no tienen alma. El único ser, la única criatura que pierde los 32 gramos es el ser humano, porque está hecho de imagen de Dios. Entonces tu alma se tiene que ir a algún lugar. Si tú no crees en Dios, pero crees en la ciencia, en la física, tu alma se va a ir a algún lugar. Se va a ir al infierno o al cielo, ¿va? Porque ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde la gente se iba al seno de Abraham, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, 22, Deuteronomio 32, 22, y dice así la palabra de Dios: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, del infierno. Devorará la tierra sus frutos y abrará los fundamentos y los montes. ¿Qué dice Dios? ¿El infierno es para qué? ¿Para qué lo creó Dios? Para su ira. Ponga mucha atención, porque hoy en día te predican un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios todo bueno. Entonces, si tú llegas a este lugar, el infierno, no vas a poder salir de ninguna manera. Con ninguna velita, con ninguna misa, con ninguna manda, con dinero que le des al sacerdote, con nada. Porque no existe ningún purgatorio, no existe ningún nada. Entonces, cuando tú mueras, tú caíste, ¿en dónde? ¿Bajo la ira de quién? Porque mucha gente cree que el infierno es de Satanás. No, el infierno no es de Satanás, el infierno es de Dios. Y vas a caer en la ira de Dios, como nos dice la Biblia en Deuteronomio 32. Yo hice la parte del subsuelo debajo de mis pies para mi ira. Y también la hice para prisiones de los ángeles malos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús nos habló más del infierno? Porque lo creó, porque según la Biblia, Él hizo todas las cosas para Él. Vamos a leer Salmo 9:17, Salmo 9:17 en la palabra de Dios, que nos dice, Salmo 9:17, ¿verdad? Nos dice así la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué Seol? Seol es infierno en hebreo. También se le llamó, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Como los mesiánicos te enseñan que la fonética, que esto, que el otro. Que también Seol es donde quemaban la basura fuera de Jerusalén. Sí, también se le llamó así. Pero no cambia el mensaje. La teología barata sí, pero la teología de Dios no cambia el mensaje, ¿verdad? Los malos serán trasladados al infierno. Pongan mucha atención. Vamos a ver Salmos, ahí mismo, Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55, versículo 15. Dice la palabra de Dios: que la muerte le sorprenda, desciendan los vivos al Seol, al infierno, porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos.
Fíjese muy bien. Entonces usted cuando diga, oh, yo me muero, me enterraron, me hicieron una misecita, dice que usted va a estar vivo aquí. ¿Usted cree que ya se murió? No, está en un error, usted va a estar vivo aquí. Desciendan vivos ¿a dónde? Al infierno, ¿se fija? Cuando Dios sopló el Nepash, dice en la Biblia, el Nepash, el soplo de Dios, el alma, el espíritu de Él, la otra persona, porque me va a salir ahí otro dogmático mesiánico, te dio vida para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo. No te vas a escapar, ¿verdad? Porque ¿qué van a estar? Ya me morí, no siento nada. ¿Qué dice Lázaro? Tenía memoria, ¿verdad? Tenía memoria, ¿se acuerdan? Decía, ve a casa de mi padre, tengo otros 5 hermanos. ¿Se acuerdan? También decía el rico, tengo sed, mójeme mi lengua, porque vas a sentir un tormento. Vas a seguir viviendo, sintiendo, acordándote cuando pases a otro mundo, ¿verdad? Proverbios 15, ¿qué nos dicen en la palabra de Dios? ¿Verdad? Proverbios 15. Proverbios 15, déjenme ver, 15:24, nos dice así la palabra de Dios. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, y para apartarse del Seol abajo. El camino del entendido. Entonces, ¿ya vio? No se trata de religiosidad. ¿Se trata de qué? Entender. ¿Verdad? Entender cuál es el propósito de Dios. Entender para qué fue yo creado. Para adorar a Dios y servirlo. Para complacer a Dios. Para eso yo fui creado. Yo entendí. Entonces, ¿para dónde yo me voy? Al cielo. Y el que no entendió, para abajo, dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención, porque dice Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino. El camino quiere decir, yo soy el entendimiento. Yo soy ese conocimiento para que tú entiendas. Yo soy ese conocimiento. Camino en griego y en hebreo quiere decir conocimiento. ¿Tú tienes ese conocimiento para irte arriba? Mateo 23:33, Jesús, ¿qué nos dice? Mateo 23:33 nos dice la palabra de Dios, este versículo muy importante, ¿verdad? Nos dice, le dice Jesús ¿a quién? A los religiosos, a los que se sentían más religiosos, a los que decían yo soy de Dios, yo hago todo lo bueno. ¿Qué les dijo? Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? ¿Cómo vas a escapar? Fíjese muy bien, es algo muy importante que me vino en mente aquí en este estudio. ¿Qué pasó cuando Jesús vino aquí sobre la cruz? Apostasía. ¿Qué pasó cuando vino aquí el diluvio? Apostasía. ¿Qué pasó aquí antes que venga en su segunda venida a los días de hoy? Apostasía. ¿Se fija cómo la Biblia sigue un círculo? Qué interesante, ¿verdad? Lucas 15:5 dice, la gente que existía que el infierno temían, ¿verdad? Jesús es la vida, ¿verdad? Jesús Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El camino es yo soy el conocimiento. ¿Qué le está diciendo Jesús cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Le está diciendo yo soy el tabernáculo, porque ellos conocían el tabernáculo. Yo soy el lugar santísimo. Y la única forma de llegar al lugar santísimo soy yo. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Porque también en hebreo se puede decir para los estudiosos mesiánicos, ¿verdad? Gena quiere decir también infierno, ¿verdad? Es otra palabra que se usa, pero Gena quiere decir lo más profundo del infierno. Y muchas Biblias modernas no traducen bien estas palabras, ¿verdad? Porque tratando de ocultar el significado original. Como los testigos de
de Satanás, digo, de Jehová. Ellos dicen, no existe el infierno porque no dice infierno en la Biblia. Pero para otras traducciones pueden traducir las palabras, pero para esas no. Qué interesante, ¿ah? Dice, y el mendigo fueron llevados por los ángeles al seno de Abraham. En Lucas 16:22, Lucas 16:26, dice, habrá una gran cima entre los dos. ¿Y qué le dijo Lucas 26:43? Dice, estarás en el paraíso conmigo. ¿Qué es el paraíso? Cuando el ladrón le dijo aquí muchos no saben esto, pero aquí había otras dos crucecitas, ¿no? Vamos a dibujarlas, ¿no? El ladrón y la otra persona que está con Jesucristo al momento de que Él murió, dice, estarás en el paraíso conmigo hoy, ¿verdad? El ladrón no se fue al cielo como les enseñan en muchas iglesias. El ladrón se fue aquí, al seno de Abraham. Estará conmigo. Entonces, el ladrón y Jesús bajaron al seno de Abraham después de su crucifixión. Llegaron aquí y Jesús les volvió a predicar su evangelio. Los que aceptaron se fueron al cielo. Los que aceptaron se fueron al cielo. ¿Verdad? El borrador, por favor. Los que aceptaron se fueron al cielo. Entonces, el seno de Abraham, después de que Jesús murió, ¿qué pasó? ¿Quién me dice? Se fueron. Desapareció. ¿Ah? Jesús quitó esa cima, Jesús esa cima. ¿Verdad? Seguimos adelante. Vamos a ver Efesios 4, capítulo 4, Efesios 4, que nos dice en el Nuevo Testamento, las doctrinas de la iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo del 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Ahí Pablo nos revela que Jesucristo cuando murió, ¿fue a dónde? Al seno de Abraham y al infierno. Y después subió al cielo. ¿Por qué fue? ¿Por qué Jesús fue al infierno? Porque Él lo crió, Él no le pasa nada si va al infierno. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Mateo 27:50. Mateo 27:50 en la palabra de Dios. Mateo 27:50. Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, ¿verdad? Me gusta mucho cómo dijo Jesús, ¿verdad? Porque dijo, ¿qué dijo? Bueno, no sé, en la Reina Valera de español dice consumado es, ¿verdad? Pero en inglés dice finish, finalicé. ¿Qué finalizó Jesús? Muchos interpretan mal esas palabras de Jesús, ¿verdad? Porque piensan que Él le dijo al Padre, pues terminé mi ministerio, terminé mi misión. No, definitivamente no. Jesús está diciendo finish porque Él recibió todos los pecados de la humanidad en la cruz. Para los que creyeran lo que hizo Él, se terminara la ira de Dios. Para eso lo hizo. Porque mucha gente hoy en día sigue sin entender el verdadero significado de la cruz, que Jesús recibió todos los pecados para que nosotros, como dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos nos dice en el capítulo 2, el 3 y el 4 que nosotros estábamos bajo la ira de ¿quién? De Dios. Y nosotros somos enemigos de Dios. Entonces una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Y se tiene que buscar el arrepentimiento como creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Es la única forma que él puede ser salvo. ¿Por qué? Porque cuando él sea salvo, Dios le va a imputar su justicia
y va a derramar el amor de Él. La ira de Dios es para los que no creen. Por eso mucha gente hoy predica otro Dios diferente al que se predica la buena teología, ¿verdad? Que dice, no, Dios es amor, que Dios te ama así, que Dios te ama así como tú eres. No es cierto, Dios no te ama así con el pecado, hasta que tú seas redimido y seas sellado por el Espíritu Santo. Por eso no entienden Juan 3:16, dice, de tal manera Dios amó al mundo, dice, amó al mundo, no dice que nos ama, amó al mundo, o sea, amó a los que iban a creer en el sacrificio de Jesús únicamente. Porque en el versículo 18 dice, el que creyó fue salvo, y el que no creyó ha sido, ¿qué? Condenado. ¿Se fija? Entonces, ¿cayó dónde? Al infierno, en la ira de Dios. Porque Dios hizo el infierno para derramar su ira. Y también va a haber una parte aquí, ¿verdad? Les expliqué en la tribulación que Dios va a derramar su ira también contra las naciones que aún no hayan salido de aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando el seno de Abraham desapareció? ¿Quién nos revela eso? Isaías capítulo 5. Vamos a ver Isaías capítulo 5, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Isaías capítulo 5. Versículo 14. Ponga mucha atención, este versículo es importantísimo. Y dice, por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, su fausto, que éste se regocije. ¿Va? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que ensanchó al infierno. ¿Por qué Dios ensanchó el infierno? Póngase a pensar por qué. Póngase a pensar si usted vive en un país, ¿verdad? En una ciudad, ¿verdad? Vive usted en el México Distrito Federal, vive usted en Miami, en Florida, y el gobierno extiende un mobiliario de condominios. ¿Por qué? Porque muchos se van a ir a mover ahí. ¿Por qué Dios ensanchó el infierno? Porque muchos se van a condenar. Y lo dice la Biblia. Ya estamos advertidos, ¿va? Ya les hice lugar a muchos. ¿Por qué? Porque no han creído lo que hizo mi hijo en la cruz. Porque Él sabe que muchos no van a creer. Y ensanchó, ¿verdad? Ensanchó el infierno, ¿verdad? Por eso es muy importante que usted sepa. Bueno, 2 Corintios 2:4, ¿verdad? 12:4, 2 Corintios 12:4, ahí nos indica que el apóstol Pablo fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer cielo. Fue uno de los arrebatamientos bíblicos. Si usted estudia con nosotros los 7 raptos, un rapto es el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo. Dice 2 Corintios 12, ¿verdad? Del 6 al 8, él estaba ausente en su cuerpo y presente en el espíritu. Vamos a ver Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Ya vamos a terminar, no se me desespere. Este estudio es muy importante para que usted le explique a las personas que alguien le pregunta, ¿y dónde se van los muertos? Lo primero que le tiene que preguntar es usted, ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Para decirte a qué lugar te vas. Y si te dicen, pues no tengo a Cristo, pues al infierno. Y si te dicen, tengo a Cristo, y usted lo ve como medio cristino, y usted le hace la pregunta, pues tú cómo sabes que eres salvo. Y si él te dice, porque yo creí de todo corazón en el Evangelio, entonces sí salvo. Pero si te dice, no, pues yo soy cristiano porque ya estaba en el hospital y vi la luz del túnel y sentí una experiencia mística y me elevé en el cielo y las patitas me hicieron así como mariposas, entonces él está más para el infierno. Porque la salvación no es por sentir, ni por experiencias, ni por sentimientos, ni por emociones. Es por convicción a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ponga mucha atención. Apocalipsis 1:18. Nos dice así la palabra de Dios.
Y el que vivo estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tampoco te puedes salvar por testimonios. Oh, no, que yo fui a Piedra Ricky Cruz y me salvé. Nadie. Que yo fui a ver vi el testimonio de Walter Mercado, de que vi el testimonio del Brujo Mayor, que vi el testimonio de Yuri. Nada de eso te salva. Te salva que tú creas de todo corazón. La salvación es por convicción. ¿Qué es convicción? Que estoy convencido que Cristo pagó por mis pecados y que frenó la ira que Dios estaba contra mí. Que Dios ya no va a destrozar mi alma. ¿Qué dice Jesús? Teme a aquel que puede destruir tu alma, no a Satanás. Que mucha gente te enseña en las iglesias hoy en día, tu peor enemigo es tu yo, el mundo y Satanás. Pero no te dice que tu peor enemigo es Dios hasta que tú te conviertas. Ese es tu peor enemigo, porque Dios crió todo. Eso es lo más importante que tú debes de saber. El peor enemigo de la humanidad es Dios. Pero si tú te conviertes o crees lo que hizo Jesús, Él te justifica, porque Él hizo el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos justificados. Nadie pudo llenar el espacio que Él llenó, se tuvo que bajar del cielo, sacrificarse a sí mismo. Por eso si Jesús no es Dios, entonces todos nos vamos a ir al infierno. Es el único sacrificio que Él aceptaría, el mismo de Él, su misma justicia. Tomar todos los pecados para poder justificarnos. Entonces ponga mucha atención. Si alguien le pregunta ¿a dónde se van los muertos? Este día de muerto, usted les puede decir ¿dónde? ¿Verdad? Con seguridad. Hay un inframundo, hay un mundo debajo de la tierra y hay un mundo en el tercer cielo. Vamos a ver el Evangelio, pero hoy vamos a ver el Evangelio en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, ¿verdad? Porque también está en Pedro lo menciona, no solamente en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a empezar desde el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quién predicó? En el infierno. Y los que estaban en el seno de Abraham y en el infierno. Ese es el evangelio que Pedro dice. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es lo mismo que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Se fijan? Ahí está el evangelio en un solo versículo, si usted no se lo sabe. ¿Por qué? Porque Cristo está escondido, ¿eh? La vida de Cristo está escondida, no está en todo lugar. Y como tenemos nuestro programa en YouTube, muchos no saben ni siquiera dónde está el Evangelio. Vamos a ver ahí segunda de Pedro, que ya estamos ahí, ¿va? Para casi finalizar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad reservadas para su juicio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó muchos al infierno? Muchos ángeles caídos, porque dice la Biblia que ¿cuántos ángeles se fueron? Una tercera parte se llevó Satanás, ¿verdad? Dice en Apocalipsis que se los arrastraron en su cola. Estrellas, porque también con habla estrella en la Biblia habla de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles. Entonces, si se llevó una tercera de la parte, una tercera parte de los ángeles cayeron con Lucero. Apocalipsis 12, del 4 al 12. Entonces, para nivelar la pelea espiritual, Dios encierra a algunos en prisión. Todos. 12, del 4 al 9. Arrastró la tercera parte de las estrellas. Cuando habla de estrellas, habla de los ángeles, ¿verdad? Son millones y millones y Millones y millones y millones. Vamos a ver Mateo por último. Mateo, no, la penúltima, no. Todavía nos falta Mateo 25.
Ya me estaba emocionando yo que me iba a mi casa. ¿Ah? Mateo 25. Mateo 25, 41. Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ¿verdad? A donde he preparado lugar para los ángeles. Jesús cuando juzga en la tribulación. El infierno fue creado especialmente para los ángeles caídos, pero después Dios, por ver la maldad del hombre que se corrompió, decidió también llevar a las almas malas ahí, ¿verdad? Apocalipsis 9:1. Apocalipsis 9:1. Nos dice así la palabra de Dios: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se llevó y se le dio la llave del pozo, ¿verdad? Eso va a pasar en la tribulación. Van a llamar a un ángel: a ver, vete, Gabriel, tráete la llave, y va a ir a abrir el lago de fuego. Lo va a ir a... ¿Y quién cree que va a estrenar el lago de fuego? Satanás, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por último Apocalipsis 19:20. 19:20, ¿verdad? Tenemos muchas más citas, pero por el tiempo nada más vamos a dar esas citas. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces pregunta: aquí en el infierno también viven, y aquí en el lago de fuego también, ¿qué? Vas a vivir eternamente, pero con más tormento. Si aquí el tormento estaba... Haz de cuenta que el infierno es un gimnasio para que te vayas preparando para el lago de fuego, para que puedas resistir el tormento. Entonces, todavía es tiempo para que te arrepientas, pero tú no te puedes arrepentir a ti mismo. Necesitas a Dios para arrepentirte, que es el primer don que te da cuando tú recibes al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes recibir el Espíritu Santo? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú crees según las Escrituras que es la única forma de parar la ira de Dios contra ti, creyendo en la sangre preciosa que Él derramó, tu lugar eterno será el cielo y no el infierno o el lago de fuego. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, Iglesia de Dios.